qué importante es tener el control de nuestros contenidos, ¿no? Qué importante es saber dónde los publicamos, dónde los alojamos. Te voy a contar algo que me pasó hace algunos días y que casi me muero de un infarto, literalmente. Por suerte no fue nada grave, ya te voy adelantando, pero casi me muero de un infarto con respecto a uno o varios de mis podcasts. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby, mi podcast sobre podcasting, creación de contenido, emprendimiento, marca personal y varias cosas más de las que vamos a ir hablando a lo largo de los diferentes episodios. Hoy te doy una buena noticia. Este sería, tal vez, si todo va bien, el último episodio en esta serie de episodios centrados en mi podcast cinematográfico de Marvel. El episodio que desearía no haber grabado porque me pasó algo. Lo que me pasó fue que estaba analizando las métricas del podcast principalmente en YouTube porque tuvo un crecimiento bastante importante. En YouTube, a pesar de que solamente estoy publicando audio, tuvo un crecimiento bastante importante en YouTube. Tiene bastantes reproducciones. Bueno, tiene más reproducciones de las que tenía antes, no bastantes. Entonces estaba analizando las métricas, estaba analizando cuáles fueron los contenidos que más se reprodujeron en los últimos meses, como para poder estructurar los siguientes contenidos, ¿no? Por lo general lo voy manejando de a trimestres, aunque casi siempre terminamos decidiendo sobre la marcha de qué vamos a guardar, de qué vamos a grabar. Yo tengo ahí estructurado más o menos una serie de contenidos por trimestre, como te conté ayer, que tienen que ver con los futuros estrenos de Marvel, cuando hay y si es que hay. Entonces estaba analizando las métricas y me fui a analizar las métricas en YouTube, me fui a analizar las métricas en Acast, que es el alojamiento de este podcast, de podcast cinematográfico de Marvel, y me fui a analizar las métricas también en Spotify para ver puntualmente en esa plataforma, si bien Acast incluye las reproducciones de Spotify, quería ver cómo funcionaba ahí el podcast. ¿Qué pasó? Que si tenés podcast, supongo que te pasa lo mismo, no es que espero, sino que supongo que te pasa lo mismo, que quiero creer que no soy el único pelotudo al que le pasa. De repente voy a creators.spotify.com, entro y me dice iniciar sesión con Spotify. Y digo, la concha de tu madre, porque encima yo no soy usuario de Spotify, o sea, sí soy usuario, pero no pago Spotify, yo pago YouTube Music porque sí. No soy raro, porque sí, tengo mis razones y de esas razones hablaremos en otro día. Pero no pago Spotify, pago YouTube Music y me importa poco que me juzgues porque a mí me funciona muy bien y en casa estamos muy contentos con YouTube Music. Loguearte con Spotify, voy a Spotify, tengo un documento por supuesto en el que tengo todas las claves y bueno, todo demás, uso ahí Bitwarden para las claves seguras, qué sé yo. El tema es que ya me ha pesado con este puto Spotify que es una mierda, la interfaz me parece asquerosa, el Creators, ¿no? Voy, le doy y me dice, esta cuenta no existe. Entonces digo, mierda. Debe ser con otra cuenta porque claro, yo primero tenía usuario de Spotify como usuario de Spotify normal, de repente se pudieron publicar podcasts en Spotify, entonces los hice así nomás rápido, apurado, porque quería ver cómo era, qué sé yo, nunca fue, no era podcaster profesional cuando se empezaron a publicar los podcasts en Spotify, entonces nunca tuve un control exhaustivo de cómo publicaba en Spotify. Bueno, debe ser con mi otra cuenta. Voy a mi otra cuenta de Spotify, que viste que el navegador te guarda las cuentas, ¿no? Voy a mi otra cuenta de Spotify y solo me aparecen 2 shows. Este no es un hobby y Guargos y Dragones, un podcast que ya dejé de publicar hace rato. Entonces digo, bueno, no era esta cuenta, yo tenía razón, porque en mi cuenta de Spotify for Creators, como te imaginarás, tengo 7-8 podcasts publicados. No todos activos, pero tengo 7-8 podcasts publicados. Cierro sesión, voy, digo, no, el correo tiene que ser este. Tengo un correo que es como para administrar los podcasts en todas las plataformas, ¿no? Un correo que es particular para eso, un correo que no es personal ni nada, es podcast, @algo, ping, ese es mi podcast con el que controlo todos los podcasts. Esta cuenta no existe, empiezo a probar con otros podcasts, con otras cuentas de email por las dudas, pero yo sabía que la cuenta era esa, esta cuenta no existe, y la concha de Dios. Así que estoy un poco mal hablado hoy, ¿no? Pero bueno, así me sentí, ¿eh? Imagínate cuando me iba pasando todo esto, las cosas que decía. Me voy a mi cuenta de Spotify con la única que había podido acceder. Abro en creators.spotify.com un chat de soporte
qué malo que es el chat de soporte. Qué malo que es. No juzgo a los trabajadores, pero qué mala que es la interfaz, qué malo que es el chat. Bueno, abro ahí y le cuento. Y claro, primero las respuestas básicas, ¿viste? De estos operadores, como yo cuando trabajaba en el call center, ¿no? Dice, no señor, este podcast no está alojado en Spotify. Y le digo, amiguito, ya lo sé. ¿Qué me contás? Este podcast está alojado en Acast, pero siempre estuvo en Spotify igual. Se puede escuchar en Spotify, entonces este podcast sí está en Spotify. Ya probó reclamarlo, me dice, ¿reclamar qué? Le digo, si el podcast ya está acá, hasta la semana pasada. Digo, de hecho, hace 2 meses, en el noviembre, lo cambié de feed y para cambiarlo de feed tuve que entrar acá y agregar acá el nuevo feed. Le digo, ¿qué me estás diciendo? No me trates como si el podcast nunca hubiera estado en Spotify, porque el podcast estaba en Spotify y ahora no lo tengo en mi panel de control. Bueno, una larga conversación, añadiéndole capturas y demás, hasta que el hombre, la persona del otro lado, me logró entender. Y me dice, yo todo esto pensando que había cagado, perdido el control total de mi podcast, y me dice, ¿le suena la cuenta tal? ¿No? Y me pone una cuenta de email, que es justamente esta podcast, con la que yo administro todos mis podcasts. Sí, claro que me suena. Le digo, esa es la cuenta con la que estoy intentando entrar a Spotify para administrar mi podcast, pero no aparece la cuenta. Me dice que no existe ninguna cuenta ninguna cuenta de Spotify con ese email. Y me dice, ¿usted pidió borrar el podcast en algún momento? Digo, menos mal que la atención es online, porque si fuera personal, yo ya me estaba calentando. Le digo, no. 1, no lo pedí borrar. 2, tu pregunta no tiene sentido porque el podcast está en Spotify. Lo que no está es la cuenta. No aparece mi cuenta, que antes estaba, porque vos mismo me estás diciendo que ese podcast está vinculado a esta cuenta. Bueno, finalmente la persona que hablaba conmigo me dijo, no entiendo nada de lo que está pasando. Esto es una cosa de locos. La cuenta se borró. La cuenta de email no existe. Esa cuenta de usuario no existe. Pero el podcast sí existe. Y está asociado a esa cuenta, a una cuenta que no existe. O sea, no tiene sentido que el podcast cinematográfico de Marvel, esté publicado en Spotify si la cuenta que creó, a la que está vinculada, no existe. ¿Me explico? Spotify me dice que no existe. Bueno, pero así es. El podcast está publicado, genera reproducciones, genera descargas, pero está asociado a una cuenta de email con la que no me puedo loguear en Spotify for Creators porque esa cuenta no existe. Solución que me ofreció: crear una cuenta nueva en Spotify con ese email, con podcast@x, y desde esa cuenta reclamar mi podcast. O sea, reclamarlo como si, ¿viste cuando se abrió Podimo, que todos teníamos que ir a reclamar nuestro podcast? Bueno, eso me dijo que tenía que hacer. Así que, o reclamarlo desde la otra cuenta, desde esa cuenta con la que yo estaba hablando con él, que era mi cuenta con el email que tenía a los 15 años, ¿no? Entonces, me creé el usuario en Spotify con esta cuenta, con la misma cuenta que yo gestionaba mis podcasts, podcast arroba no sé cuánto. Reclamé mi podcast. Para reclamar mi podcast tuve que poner el feed RSS. Puse el feed RSS de Acast, el feed RSS original. Spotify me dice, parece que tu podcast ya está en Spotify. Si tu podcast es este, toca el botón siguiente. Mi podcast era ese, me mostraba los episodios, la portada, todo. Le doy siguiente. Me dice, ok, vamos a enviar un código de confirmación a tu email. ¿A qué email me envía el código de confirmación? A podcast@tanto. Porque es con la cuenta con la que administro mis podcasts. Entonces, en ese mismo email, yo recibo el código, pongo el código, avanzo y me transfiero la propiedad de mi podcast de una cuenta que no existía a mi cuenta que me acabo de crear con la cuenta que ya que tenía y que ha dejado de existir. Le pregunto a esta persona si hay alguna forma de prevenir que esto vuelva a suceder. Y me da unas respuestas neutras porque, claro, no tiene idea qué pasó, no tiene idea por qué pasó. Y si no tiene idea qué pasó ni por qué, ¿cómo me va a decir de qué manera podría esto no llegar a suceder? Así que no me preguntes qué pasó. La cuenta con la que siempre gestioné mis podcasts en Spotify desapareció, se eliminó y tuve que crearme otra cuenta con el mismo email que usaba antes para reclamar podcast cinematográfico de Marvel
y todos mis demás podcasts. Porque todos mis demás podcasts también quedaron ahí guachos, sin una cuenta vinculada. La cuenta a la que están vinculadas no existe. Así que me tengo que, con esta misma cuenta que ya me creé, que ya reclamé 2 podcasts, tengo que continuar reclamando todos mis podcasts anteriores. Lo bueno del caso, que tuve muchísimo miedo que no sucediera, lo bueno del caso es que me mantuvo todas las métricas, todas las descargas, no se borró. Yo digo, ahora cuando me lo reclame, me va a venir como que es un podcast nuevo, todo desde cero. Bueno, eso no se borró, sigo manteniendo todas las descargas. Pero bueno, te diré que desde ese día hasta hoy vivo un poco más cagado de perder el contacto, el contacto no, el control total de mis podcasts. La verdad que una locura total. Esto de que me hayan borrado la cuenta, de que se haya borrado la cuenta, no voy a decir que me la hayan borrado, de que se haya borrado la cuenta a la que estaban vinculados mis podcasts y que mis podcasts hayan quedado ahí boyando en la nada sin que nadie pudiera controlarlos.